Ahora vamos a ver un problema donde vamos a conectar dos cámaras o dos tanques. En el primer problema vamos a suponer que tenemos un tabique y una cámara A y una cámara B. En la cámara A vamos a tener un gas ideal monoatómico y en la cámara B también vamos a tener un gas ideal monoatómico. Inicialmente, la presión de la cámara A inicial es igual a la presión de la cámara B inicial y es igual a una atmósfera. O sea que ambas cámaras están a la misma presión. Me dicen que el volumen inicial de la cámara 1 es igual al volumen inicial de la cámara B y es igual a 56.63 litros. La temperatura inicial de la cámara A es igual a la temperatura inicial de la cámara B y es igual a 27 grados centígrados. O sea que tengo definido, aquí puedo tener tornillos o no tener, sosteniendo esta lámina que está aquí en el centro, porque como está a la misma presión, la lámina está concentrada allí. O sea, tengo la misma presión. Pudiera haber distintas presiones. Ahí sí tengo que poner algo para sostener las cámaras si quiero hacer algunos problemas. Entonces, aquí podemos ver que se conocen todas las condiciones iniciales. Y como conozco las condiciones iniciales y sé que P por B es igual a nRT, yo puedo calcular el número de moles que hay en cada cámara. Estos son cálculos que siempre hay que hacer en este tipo de problemas. Conozco presión, volumen y temperatura, puedo calcular el número de moles que hay en la cámara A y el número de moles que hay en la cámara B. Eso es lo primero que uno hace. Balance de masa. Como conozco eso, le puedo conseguir que el número de moles que hay en la cámara A, y como el sistema es cerrado, pues las masas permanecen constantes. O sea, las masas al final son iguales a la inicial, y eso vale, cuando uno aplica allí, 2.29 gramos mol. O sea que mi sistema está perfectamente definido en su condición inicial. Ahora vamos a hacer un proceso. O va a ocurrir un proceso. El proceso va a ser añaden algo adicional al problema antes de decirles lo que va a ocurrir. Me van a decir que esta cámara B es adiabática. ¿Ya? Le dicen que la cámara B es adiabática.
sea que tiene un aislante térmico y a través de ella no pasa ni calor, no pasa calor, simplemente, que es la exigencia de la adiabaticidad. Luego me dice que en un cierto instante del tiempo, introduzco un flujo de calor en la cámara A. O sea, como ella no es adiabática, pues le voy a introducir calor. Obviamente, que si yo le introduzco calor, este gas ideal de acá se va a calentar. Se va a calentar porque le estoy introduciendo calor, y como se va a calentar, la presión va a aumentar. Y al aumentar la presión, como esta partición que está aquí, esta lámina que está aquí, no tiene fricción, es una especie de pistón, se va a deslizar, porque la presión va a aumentar al darle calor. Se va a deslizar y va a alcanzar una cierta posición final. Por supuesto, esto está forrado con mi asbesto o mi aislante térmico para impedir que el calor pase a la cámara B. O sea, a la cámara B no le entra calor. La pregunta que nos dice, al final se observa que hay un manómetro en la cámara B Todos estos tenemos manómetros, termómetros. Y se observa que este manómetro marca una presión P2 en la cámara B igual a 7.6 atmósferas. Y el proceso se va a efectuar acá en la cámara B de manera reversible. Mejor dicho, ese proceso se va a efectuar, vamos a meter calor poco a poco, ¿verdad? De tal manera de que el proceso acontezca en el entorno de lo que está allí de manera reversible. Obviamente, me dicen también que cuando se alcanza esa presión, este pistón, la cantidad de calor que le estoy dando es para que se alcance una presión de 7.6 atmósferas y que al final esa presión va a ser, esta lámina está equilibrada, se para allí. Eso nos indica de que la presión en ambos lados debe ser la misma. Todas estas son inferencias que uno tiene que sacar. O sea que acá la presión en este lado, cuando el proceso alcanza su condición final, también es igual a 7.6 atmósferas. Dada esa información, me preguntan cuánto vale el calor que entra a la cámara. También podrán imaginarse ustedes que si este pistón se mueve hacia allá al recibir el influjo de calor, debe realizarse un trabajo. La cámara A, al recibir calor, empuja el pistoncito este y entonces ejecuta un trabajo sobre la cámara B. ¿Cuánto vale el trabajo realizado en la cámara A? Y ese trabajo que realiza la cámara A sobre la cámara B debe ser igual al trabajo, ¿verdad?, que recibe B. Entonces te hacen varias preguntas. ¿Cuánto valen estos trabajos? Mejor dicho, dicen, haga un análisis termodinámico del proceso.
Aplique la primera y segunda ley de la termodinámica allí. ¿Cuánto vale la temperatura final en la cámara B y cuánto vale la temperatura final en la cámara A? ¿Cuánto vale su volumen? ¿Cuánto valen los cambios de entropía del universo? Variaciones de energía interna en A y en B. En el libro, en los libros hay problemas de este tipo. Hay muchas variedades de problemas. Hay unos donde le dicen que las dos cámaras son adiabáticas, o sea, las dos están encerradas por un aislante térmico, las dos. En otros casos le dicen, fíjense que aquí estamos dejando el pistón y dejamos que él se mueva a medida que recibe el influjo de calor. En otros problemas le dicen, saco el pistón. O sea, yo saco esto para afuera y dejo que se mezcle. Y ahí el problema es A y B, aquí están separados los dos, pero yo puedo quitar el pistoncito y dejar que haya ese mezcle. Hay otros donde me dicen, se rompe esto mediante un artificio. Esto puede ser, como decir, una película de celofán y la reventamos. Hay otros donde en vez de tener el pistoncito acá, está, por ejemplo, en este sector de aquí. O sea, hay variedades de problemas. Por ejemplo, el problema 4 habla de dos cámaras. Usted tiene ahí el enunciado del 4, casualidad. Bueno, lo lógico es empezar a hacer balances en la cámara A, hacer un balance en la cámara B y hacer también un balance de todo el universo. Esa es la técnica. Y los balances, a medida que usted va haciendo los balances, le van diciendo, mira, aquí falta esto para que calcules esto, o caramba, por aquí lo puedo hacer. Entonces, vamos a empezar haciendo eso. Yo tengo estas condiciones, voy a borrar esto. Vamos a comenzar haciendo un balance en la cámara A, por ejemplo. Entonces, miramos la cámara A. Vamos a ponerle unos punticos suspensivos ahí. Vamos a hacer un balance sobre este sistema. El sistema está aquí al principio y al final es este. O sea, acostúmbrense también a trabajar con colores. Los colores le dan a uno mucha vitalidad. Además, le ayudan a uno a desarrollar la mente artística y el lado derecho del cerebro. O sea, hay que ponerle colores, olores, sabores, sensaciones a los problemas. Así como ustedes escriben, acostúmbrense, yo siempre les digo a los estudiantes, a hacer dibujos, porque eso empieza a activar todas las formas de inteligencia. Uno no solamente tiene una inteligencia gris, sino la inteligencia sensorial, la inteligencia para la música, para el sonido. Y mientras tú hablas, y ojalá uno cuando haga problemas y estudie en voz alta, porque activa la inteligencia auditiva, la inteligencia olfativa, la inteligencia visual del color, así como está la inteligencia musical. Entonces el cerebro empieza como a agarrar otra vibración. No es lo mismo ver las cosas en gris que verlas en colores. Ni estudiar en silencio que estudiar de repente en voz alta. Y uno empieza a recordar más. Esos son ejercicios que son fundamentales. Por lo menos
Yo los he practicado y he tenido esa sensación. Y a la mayoría de mis estudiantes les digo eso. Traigan su cuadernito, su caja de colores, pinten mientras dibujan, y también uno va recordando más. Porque tú empiezas, caramba, está haciendo un problema, y dices, ¿qué problema lo hice yo? Hice una cámara de colores. Y me acuerdo que dio esto. Lo mismo, adornen las ecuaciones. No las pongan solamente negras y grises, sino colóquenle, dótenla de este tipo de artificios que ayudan a generar nuevas concepciones en la mente de uno. Hagamos un balance en la cámara A. Bueno, mirando lo que está pasando durante el proceso, vemos que está entrando calor y se está haciendo trabajo. Está haciendo un trabajo sobre B. Entonces pudiéramos decir que el calor transferido hacia la cámara A menos el trabajo realizado es igual al delta de U en la cámara A, que es C sub B por la temperatura 2 en A menos la temperatura 1 en A. Por supuesto multiplicado por el número de moles, porque C sub B viene en calorías gramo mol Kelvin. Pues mirando las cosas, y el trabajo en A es la integral de la presión externa derivada de B. Como me dicen que el proceso es reversible, pues yo sé que este trabajo es igual a la P del gas por la derivada de B. Bueno, mirando acá la cosa, no conozco ni el calor, ni conozco el trabajo, ni conozco la temperatura de los A. O sea que por aquí como que no puedo hacer mucho, por lo menos ahora. Miremos la cámara B. U sub B menos W sub B es igual a delta de U sub B, que es C sub B por T2B menos T1B. Bueno, aquí mirando las cosas, como es adiabática, este término no existe. Pero este trabajo sí existe, es el que se está ejerciendo sobre él. T2B no lo conozco, pero T1B sí. Pero conozco la presión 2 y conozco la presión 1. En B que dijimos que era una atmósfera. Recuerdo los datos que vimos ahora. ¿Qué les recuerda eso? O sea que como hicimos hace rato un conjunto de esto, este es un proceso reversible adiabático. O sea que aquí se cumplen todas las ecuaciones que yo escribí hace rato. O sea, se cumple esta. P2 a la gamma igual a P1B1 a la gamma. Pero esta como que no me sirve de mucho porque yo conozco B2 y conozco... No, sí me sirve, porque conozco B1, conozco P1 y conozco P2. Pudiera calcular B2. Pero hay otra más directa, de la que... Por eso uno agarra todas esas ecuaciones y juega con estas que escribimos. T2 sobre T1 es P2 sobre P1 a la gamma menos 1 sobre gamma. Conozco P2, conozco P1, tengo T1, puedo calcular T2. Y puedo calcular gamma, porque como yo sé que el gas ideal es monoatómico, conozco el Cp y el Cv. O sea, Cp 5 medios de R y Cv 3 medios de R.
conozco el gamma, puedo calcular gamma menos 1 sobre gamma, y de una vez calcular la temperatura T sub 2 que alcanza esa cámara. Así se va yendo uno. Entonces voy y busco la temperatura T sub 2 de una vez para no perder eso. Gamma vale 1.66. 1.66. Y de acá encontramos que la temperatura T sub 2 es igual a 675.4 Kelvin. Y de una vez vamos a borrar esto acá. Sabemos que P2P, B2P es igual a N R T2P. Conozco presión P2B, conozco la temperatura, conozco N, puedo calcular el volumen de la cámara B. Y el volumen de la cámara B, utilizando la ecuación de gases, da 16.69 litros. Esto sale utilizando esta información. Y podemos seguir trabajando acá para seguir caracterizando las variables del sistema. Como conozco el volumen inicial de B, entonces, y conozco el volumen final, sé cuánto fue lo que se expandió. Sí, porque el volumen final de B menos el volumen inicial nos va a dar cuánto incrementó A. Y puedo calcular el volumen de A final. O sea, uno juega con esas combinaciones, ¿verdad? Entonces, de acá mismo, como ya conozco esto, yo puedo conseguir que el volumen de A es igual a 96.57 litros. Menos el volumen, o sea, el volumen 1 de B menos el volumen 2 de B, eso es lo que se comprimió allá. Punto 94 litros. El volumen inicial de la cámara A, yo les dije que era 56.63 litros, ¿se acuerdan? Entonces conozco esos dos volúmenes, entonces yo sé que lo que se expandió acá pues debe ser igual a esto que se redujo allá en la cámara B, obviamente, porque lo que hice fue simplemente uno se expande y el otro se contrae. Entonces el volumen de A es 56.6 litros, que era lo que tenía al principio, más este componente, y da 95.57. Muy bien, pero también sé que la presión de A por el volumen de A al final es NRT2A. Y como conozco la presión final, que es 7.6 atmósferas, que dijimos que
esa era la presión que se alcanzaba al final del proceso. Conozco N, conozco R, conozco B, despejo T. Entonces también conozco la temperatura final de la cámara A. De esta ecuación, la temperatura en la cámara A da 3908 Kelvin. Es alta. .5 Kelvin. Y esto ocurre en todos estos problemas. Uno tiene que jugar con las dos cámaras. La una le va dando información y con la otra a uno construyendo. Bueno, yo ya tengo todo. Ahora puedo calcular el trabajo que se realiza en la cámara B, porque conozco la temperatura 2 en B y la temperatura 1 en B, y conozco el C sub B. O sea que puedo calcular el trabajo que se ejecuta sobre la cámara B, y como es igual al de A, pues conozco también el de A. Igual al de A, pero de signo contrario. Y como conozco, sé que calor de A menos trabajo de A es igual a delta de U sub A, que es igual a C sub B por T2A menos T1A. Conozco T2A, T1A, conozco el trabajo en A, puedo calcular ese calor que me está entrando. Y así es como uno juega cuando tiene dos cámaras. ¿Ven la idea? Bueno, vamos a ponerle esos números. Voy a borrar un poco el pizarrón. El trabajo de B, como conozco el CB, el T2B menos el T1B, da menos 2577.8 calorías. Negativo porque se está haciendo trabajo sobre él. Y A hace. Y W sub A, y consecuencia, es 2577.8 calorías. Ahora, con ese trabajo me vengo acá, conozco T2A y puedo calcular ese calor que está entrando en la cámara A. Entonces, volviéndolas a la ecuación esta, U sub A da 13.405.4 calorías. Y bueno, ya tengo resuelto el problema. Ahora me preguntan, bueno, ¿y cuánto vale el delta S del universo?
En ese primer problema, la integral de la derivada del calor sobre la temperatura en la cámara A más la generación de entropía en la cámara A es igual al delta S de A. En la cámara B, integral de la derivada de Q sub B sobre T sub B más la generación de entropía en B es igual a delta S de A. Y delta SA es la integral entre T1 y T2 de C sub P derivada de T sobre T más menos la integral entre P1 y P2 de R derivada de P sobre P, por supuesto, en la cámara A. Integral entre T1 y T2 de C sub P derivada de P sobre P menos la integral entre P1 y P2 de R de P sobre P. Todo está dado. Conocen CP, conocen T1 y T2 en A, conocen P1 y P2 en A. Entonces, esta ecuación la conocen delta S de A. Lo mismo con la cámara B, conocen T1 y T2B, T1 y T2B, pueden calcular delta S de A. Conocen este término un poco más esquivo, derivada de Q sub A sobre T sub A, está entrando calor a la cámara A, ¿se acuerdan? ¿Cuánto vale la T sub A si el proceso se aproxima a la reversibilidad? Pero la T sub A va variando, porque estoy calentando el sistema. Recuerdan, le estoy dando calor desde los alrededores a la cámara A. ¿Verdad que aquí le dimos un calor a la cámara A? Y en la temperatura final de la cámara A dio 3000 tantos Kelvin. Entonces, la temperatura A hay que definirla. En el problema, esta T de alrededores me dicen que es aproximadamente igual a la temperatura de la cámara que hay en A. Pero esta temperatura en A va cambiando, porque yo le estoy agregando calor. Tengo que definir ese término. La definición de este término me va a permitir a mí, si lo aproximo a lo reversible, todo el tiempo la temperatura de afuera es igual a la temperatura de adentro. Y este SGA debe ser 0 si lo aproximo a reversible. Y como conozco este número, puedo conocer este número, este componente, ¿verdad? Para B no tengo problema, porque me están diciendo que es adiabático. Entonces este se va a hacer 0. Y ese sugerente lo puedo calcular porque conozco este número. ¿Pueden observarlo? ¿Y el delta S del universo vale cuánto? El delta S de la cámara A, el delta S de la cámara B, más el delta S de los alrededores que rodean ambas cámaras. Tengo A, tengo B y tengo unos alrededores. Conozco A, conozco B. Me interesa ahora conocer cuánto vale la variación de entropía aquí afuera en estos alrededores. Delta S de los alrededores
sería igual a la integral de la derivada de Q de los alrededores sobre la T de los alrededores más la generación de entropía en los alrededores. Q de los alrededores lo conozco porque es igual al calor que entró a la cámara A, pero del signo contrario. T de los alrededores depende de lo que asuma. Si lo asumo aproximadamente al igual a lo que sigue esta T coincide con la T que tiene dentro del sistema, que es esto, que es esta T de aquí, porque es el único contacto, porque este es adiabático. Si se aproxima a lo reversible, este término es cero. Pero este término lo conozco porque es este mismo término. No es ahí donde entra el componente. Este término es exactamente igual a este. Coincide. Lo único es que de signo contrario. Porque en el 1 está entrando y de los alrededores está saliendo. ¿Lo ve o no lo ve? Bueno, muchachos.